Bueno, Ah, no hay como... si, Lo pasó a la nata si ya, ¿eh? hay alguna influencia del gobierno, si la gente que no lo conocía ahora lo conoce, Claro. pero bueno. Bien, tenemos otro invitado, Luis. Al ámbito internacional. Estamos en línea con Luca de Biasio. Él es arquitecto y dirigente político de la Liga del Norte, este partido político italiano cuyo referente es el capitano Matteo Salvini, ¿no? Una persona polémica para el ámbito local. Sí. Luca además es presidente del Círculo Vicentín y secretario de la Federación Veneta en Argentina. Vamos a charlar un poco de las elecciones y el referéndum que hay en los próximos días en Italia y un poco también de Salvini y todas estas campañas de prestigio que hay hacia los líderes políticos que reivindican lo que hablábamos con Rodolfo hace poco sobre los valores patrios, la cultura y demás. Luca, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cristian Taborda y Luis Icarelli te saludan. Buenos días, encantado de estar con vosotros. No, el gusto es nuestro. Muchas gracias por atendernos. Bien, bien. Bueno, lo único le quiero precisar, hoy en día el partido se llama simplemente Lega, Lega, ya bien. no es Lega Nord, porque ya es un partido a nivel Nacional, sí. nacional. Muy bien, muy bien. Este, bueno, sabés que antes de arrancar a preguntarte sobre las elecciones y el referéndum, que es seguramente que lo que más le interesan a tus seguidores italianos y a todos los italianos en general, vos sabés, Luis, que en Argentina es el lugar donde residen más italianos en el mundo y es considerado, los italianos en el mundo para Italia es considerado como una provincia más en el momento de las elecciones por la cantidad de Ah, la mira vos. diáspora italiana. Este, Contanos un poco cómo surge la liga y queríamos que también desveles esta imagen que hay acá en Argentina. Se suele referenciar a estos nuevos movimientos porque son movimientos políticos que surgen desde el pueblo, ¿no? Como Salvini o como Vox en España. Se lo suele titular con ideas fascistas y todo un desprestigio, ¿no? Que al que está en favor se lo desprestigia, se lo ofende. Contanos un poco, Luca, te escuchamos. Sí, mira, en tanto la Lega ya tiene unos cuantos años. Hoy en día, en realidad, la Lega es el partido más viejo que hay, visto que la mayoría de los otros cambiaron de nombre con la época de Mani Pulite. O sea, cuando hubo ese gran, digamos, terremoto político y judiciario sobre la política. Y la Lega es uno de los partidos más antiguos en ese sentido. Bueno, nosotros nacimos fundamentalmente como movimiento autonomista e independentista de las regiones del norte. Y por eso hasta hace poco se llamaba Lega Nord. Mm, Porque lo que principalmente se portaba adelante era la reivindicación del norte de Italia sobre el uso, digamos, de los impuestos del norte, que es donde más se producen. Eh, si queremos hablar, digamos, en general de nuestra política, la Lega siempre ha sido un movimiento liberal y es un movimiento soberanista. mm, Lo que nosotros no consideramos soberanista en el sentido que consideramos que el pueblo, igual como dice nuestra constitución italiana, el pueblo es soberano sobre nuestro territorio y sobre el Parlamento. mm, Eh, También nos tachan de populista, no lo veo tan negativo como imagen, aunque hoy mm, en día, en un cierto sentido, el populismo se le ve como algo negativo, despreciativo. mm, Son las dos principales palabras, digamos, de la Constitución. El pueblo es soberano, tal por cual. eso no lo veo como algo negativo. Sobre el fascismo es otra ridiculez de las izquierdas un poco en todo el mundo. Todo lo que piensa de forma distinta del pensamiento único es tachado de fascista o de racista. Es una forma para desperdiciar un enemigo que, aparte, hoy en día representa en Italia el primer partido Mm, de la nación.
Llegamos al tiempo de las europeas casi a un 34%, ahora estamos viajando en un 27, 28%. Somos el primer partido en Italia. Evidentemente, como no es posible ganarnos en las elecciones, bueno, lo que encuentran es esa manera, tacharnos de fascistas, de racistas y todos esos otros temas. Racistas sobre todo por el tema de la inmigración, como si defender las leyes de nuestro país, que prevé que para entrar en el país hay que tener los documentos necesarios y nada más que eso. Igual que yo cuando vine a Argentina, entré con... Se escucha un poco, se entrecorta, Lucas. Pude quedarme a vivir en Argentina. Sí. Perdón. No, ahí va. Quería decirte, igual que en cualquier otro país del mundo, Italia tiene una norma a inmigrar de forma regular. Y nosotros no tenemos ningún inconveniente con ningún tipo de inmigrante regular. Lo único que pedimos es que se pare esta situación de invasión de inmigrantes clandestinos, que vienen sin ningún tipo de documentación y aparte que fomentan, en un cierto modo, un tráfico de seres humanos en el Mediterráneo que porta a muchos muertos cada año. Sí, y además, ¿no? Que son muchas veces impulsadas por poderes financieros, por ONG, ¿no? Como las financiadas por George Soros y demás. Y bueno, pero yendo un poco más al tema, o si querés, ¿no? Podés ampliar esto, para preguntarte qué es lo que se disputa con el referéndum para el público italiano y el argentino también que se interesa. Sí, bueno, ahora el 20 y 21 de septiembre en Italia hay dos grandes jornadas electorales. Por un lado, el referéndum sobre la reforma constitucional y por el otro lado hay 7 regiones italianas de las grandes, estamos hablando de 7 provincias, para relacionarla, digamos, con cómo se llaman acá en Argentina, que cambian su gobernador y es una elección directa, es decir, se vota directamente el candidato gobernador. Y hay varias elecciones para intendentes y para otro tipo de administración. A nivel, digamos, de referéndum, sobre este referéndum constitucional hay muchas cosas que se pueden decir y hay factores positivos en ambos lados. Es decir, da un cierto punto de vista, nosotros como Lega siempre hemos ido a favor de los recortes de los gastos, o sea, reducir el gasto público italiano, que es enorme. Por el otro lado, consideramos que esta reforma no ha sido hecha de la mejor manera. Es decir, hay unos graves errores en la reforma que porta, por ejemplo, a algunas regiones pequeñas de Italia prácticamente a quedarse en el Senado casi sin una... Se corta, se corta. Y la reducción en general reforma. Sí. En el exterior el recorte es casi del 50%. ¿Podría repetir, Lucas, podría repetir porque se cortó? A ver, ustedes quieren una reducción del gasto en Italia, ¿no? Como pasa acá. Nosotros somos a favor de la reducción del gasto público. Bien. Eso es uno de los capisaldi de la Lega desde toda la vida. Es decir, consideramos que hay un gasto público enorme en Italia y queremos que este gasto público venga reducido con inteligencia. O sea, hay que saber dónde recortar y dónde eliminar. No creemos que el recorte el recorte de gasto que se va a conseguir con esta reforma constitucional sea muy significativo. Hay otro recorte que serían bastante más interesantes. Consideramos que cada parlamentario tiene secretario, tiene auto, tiene
toda una serie de gastos y aparte recibe un sueldo muy importante respecto, por ejemplo, al resto de los países europeos. Es decir, no es en el número de los parlamentarios, sino en lo que gana los parlamentarios, que sería una diferencia importante. Claro, y te hago un paréntesis. Por eso, digamos... para aclarar de que lo que quieren reducir en Italia es el número de la cantidad de diputados y senadores. Exactamente, exactamente. Lo que prevé esta reforma constitucional es un recorte de los números de diputados y de senadores que van a estar en las dos cámaras de diputados y de senadores, justamente. Una reducción que más o menos es del 32% sobre el número total. El problema es que dejaría sin representación a minorías en la que se incluyen la representación de los italianos que están en el exterior. Exactamente, exactamente. Los italianos al exterior en estos últimos años han crecido de número en forma importante. Hablamos que en los últimos 10 años se ha prácticamente duplicado el número de italianos que viven afuera del país. 1 millón son casi, ¿no? Y con este 1 millón en Argentina, estamos hablando de 6 millones de personas hoy en día que son italianos y que viven al exterior. Hace unos 10 años éramos 3 millones. Sí. Y Argentina es el país que más italianos tiene, digamos, de sangre italiana, entre lo que ya son ciudadanos y lo que tienen derecho a ciudadanía. 1 millón solo en Argentina. Por eso le estoy diciendo que los números son importantes. Y, por ejemplo, reducir a 3 parlamentarios entre senadores y diputados por todo el Sudamérica, donde entre Argentina y Brasil estamos hablando de un porcentaje importante de estos 6 millones de italianos que viven al exterior, no parece en un cierto sentido poco democrático. Bien, Luca. Me gustaría por ahí que nos cuentes un poco la propuesta, ¿no? de la Liga y de Matteo Salvini, ¿no? Esta idea de volver a poner primero Italia, recuperar la identidad italiana, los valores patrios contra el globalismo, la ideología de género, la cultura, ¿no? del trabajo. Bueno, esto siempre ha sido es decir, nosotros reconocemos que en Europa, y no solo en Europa, sino que en Italia, existen pueblos con características de identidad muy importante. Y la diferencia de identidad que tenemos no es un factor negativo, como nos quiere vender el globalismo, sino que todo al contrario, es algo que enriquece. Nosotros en Italia, y así como en general en Europa, tenemos una cultura de tipo cristiano. Hoy en día, esta invasión, que sobre todo viene islámico, está aportando a problemas bastante importantes. Hay que, por ejemplo, que en países como Francia o como Bélgica, ya hay ciudades donde los islámicos son en cantidad y en número superior a los cristianos y ya están empezando a imponer, por ejemplo, ley como la Sharia. Eso comporta una serie de reducciones de los derechos de las mujeres y sinceramente eso es totalmente contrario a la cultura nuestra. Consideramos que más allá de que el Estado tiene que ser laico por definición, nosotros queremos mantener firme lo que son nuestras identidades, que pueden ser culturales, religiosas. Le seguimos dando mucha importancia a la familia, consideramos que la familia es uno de los capitales de nuestro sistema, y por eso esa nueva idea de desmantelar el concepto de familia, abrirla a cualquier tipo de opción, tampoco nos interesa. En el respeto de, digamos, los gustos sexuales de cualquiera, eso no hay ninguna duda. No es ese el problema. El problema es que a través de eso lo que quieren es desmantelar el mismo concepto de la familia. Y la familia, junto con los temas, digamos,
nuestra cultura católica o cristiana, son parte de nuestra cultura, de nuestra identidad. Y son cosas que nosotros no queremos renunciar. Vos sabés que acá hablamos mucho... Decime. Ahí está. No, perdona, se corta, ¿no? Ya te dejo. Que vos sabés que acá nosotros hablamos mucho del tema de la familia y estamos viendo cómo en Argentina también se producen ciertos ataques, ¿no? Como que es conservador, como que uno no puede tener hijos porque eso le impide progresar a nivel personal, es a nivel global. Y además toda esta historia de la confrontación entre hombre y mujer, ¿no es cierto? Por supuesto. Consideramos que, digamos, en la cultura italiana está muy lejos de lo que eran los principios machistas del siglo pasado. Pero lo que consideramos que también, igual que las identidades, la diferencia entre el hombre y la mujer no es un factor negativo, sino que es un factor positivo. Eso no significa que seamos en absoluto machistas, porque consideramos que la mujer puede hacer todo lo que quiera. Eso pero no cambia que tenemos cara tinta y esa diferencia son valores positivos. Sí, como complementario, ¿no? Es complementario. Exactamente. Pero es efectivamente un tema global. Hoy en día reconocemos que hay un fuerte movimientos que se reconocen en pseudo magnates como el señor Soros, Claro. que en Italia lo conocemos muy bien porque fue uno de los, digamos, de los financistas que de alguna forma, digamos, aprovechó la situación en 2011 y se llevó una cantidad importante de dinero desde Italia, gracias a sus especulaciones. Y hoy es uno de los principales impulsores de los barcos, de las dichas ONG que traen los migrantes a Italia. Y solo a Italia. No en España, pero todos son hacia Italia. Y igual es un gobierno de centro izquierda, parece que ha tratado con Europa justamente para transformar Italia en un campo prófugui, como decimos nosotros, un campo de clandestinos para toda Europa a cambio de los ayuda financiera por el problema de COVID, que a Italia golpeó de forma muy fuerte. Sí, en donde, acá me quería explayar, en donde hace poco formó gobierno Matteo Salvini con el movimiento 5 Estrellas de Luigi De Maio, y en donde habían llegado algunas políticas que beneficiaban al pueblo y bastante prósperas, ¿no? Pero pareciera que se conformó un frente anti-Salvini, ¿no? Una coalición, un cordón sanitario, se dice en Europa, ¿no? A los partidos, a los movimientos patrióticos o populistas, como dicen ellos, ya tanto Vox o Le Pen, se les hace como un antipopulismo, un antipatriotismo, ¿no? Desde el progresismo y la izquierda. Sí, eso no hay ninguna duda. Y la Unión Europea es uno de los impulsores de este cordón sanitario, como usted bien lo llamó. Evidentemente, a una Europa que hoy en día es germanocéntrica, es decir, tiene a Alemania como impulsor y aprovechador de la mayoría de las leyes que se hacen en Europa. Y bueno, el soberanismo de los italianos, así como de muchos otros pueblos, no le interesa, porque nuestro objetivo es volver a otro tipo de Europa, que era la Europa original, la Europa de los pueblos, sí. No la Europa de los bancos y la Europa de las grandes finanzas. Hay un juego que yo siempre lo digo, ¿no? Mirá que por ahí en Europa que tuvieron tantas diferencias y tantas guerras y tantas... Bueno,
cómo en un momento abogaron por la unión de ustedes, ¿no? Los europeos. Y al final después hicieron todo un país y le metieron la moneda, le sacaron la independencia, así que ahora son un solo país y no son independientes, ¿no? Y me viene ahora que vos dijiste lo de Soros, es decir, primero le prepara la enfermedad, ¿no? Como acá hubo un plan también para enfermarnos muchos a nosotros con el COVID, más la propaganda, porque es más la propaganda que se hace que... Hola, ¿estás ahí? Sí, sí, estaba recuperando, ¿eh? Se ve que se suspendió. Ahí está. Se fue. ¿Se fue? Se desenganchó, mirá. Bueno, estaba interesante acá. Estaba... A ver si sigue, ¿estamos ahí? ¿No? Qué macana, bueno. Sí. Encima nos quedan pocos minutos. Un día lo vamos a tener que llamar y hablarlo. Por ahí vamos a tener que hacer una entrevista por WhatsApp. Y entonces la pasamos acá, ¿entendés? Lo llamamos por teléfono y le quedamos acá. Sí, puede ser también. Y pasa con estas cosas, los oyentes sabrán entender que con el tema de las conexiones en internet, acá recién bajaba la luz en cualquier momento. Sí, no, a veces también viste que tenés que suspender una reunión de Zoom. Bueno, la nueva realidad, la nueva normalidad que dice, no, es mejor así porque no vas a trabajar. Sí. Y después te corta toda una clase y te la corta ahí, ¿no? La nueva normalidad, ¿no? Sí. Un desastre. Pero no, hay cosas que son buenas. Sí. No, pero es eso. Que venías diciendo de que habían perdido la independencia o la moneda. Claro, y bueno, y si perdieron la independencia, no pudieron hacer más monedas. Es decir, los abarcaron en el euro y desde ahí lo dominan. Es decir, el Banco Central Europeo de los Rothschild domina. Es decir, el poder mundial está ahí, está concentrado en eso. Bueno, él habló sobre... Son germano... no recuerdo cómo dijo. Sí, germanocéntrica. Germanocéntrica, ahí está. Y bueno, claramente la conducción de Europa está a cargo de Merkel, y el segundo, que es el co-conductor, sería que Francia, Macron, es claramente un hombre que trabajó toda su vida con la banca Rothschild. Sí, pero también viste que está ese grupo fría, ¿no? Que dice siempre Fomento, ¿no? Que es el grupo ese que está armando Alemania, Italia y Francia. Yo le digo el grupo fría porque... que son una fuerza también, ¿no? Contra el poder. Así que bueno, viste, pero también es cierto que cada uno tiene que ir viendo para dónde se mueve, ¿no? Como nosotros que, es decir, si nos ayuda China, Estados Unidos se enoje, entonces para que no se enoje Estados Unidos, seguimos con Estados Unidos y no negociamos con China. Tenemos que tener una cintura, ¿no? Para ver dónde nos vamos poniendo. ¿No te parece? Sí, hay que pensar siempre, ¿no? En mejorar. Pensar como decía Lucas recién, en un país desde el pueblo y no de los bancos, ¿no es cierto? Reivindicar las cosas que han hecho grandes siempre a las naciones, ¿no? Está la idea de familia, la cultura, el trabajo. Por eso yo digo, a veces estaba pensando, ¿no? Viste que yo soy también, apuesto mucho por la familia, entiendo que hay diferencias en familia y lo que fuese también. Pero lo peor que nos puede... Por ahí un colectivo también está bueno, ¿no? Yo no voy tampoco vamos a ver cómo nos integramos al mundo que viene. Es decir, pero la familia fue lo que nos forzó, lo que nos trajo hasta acá, los sentimientos de compasión, de ayuda, de solidaridad, ¿no? También. A veces, bueno, ahora se hace con un colectivo, ¿viste? Y bueno, son estas movidas. Porque también, viste, se desentienden de la familia, porque la familia no los entendió, o porque no sé qué, entonces, bueno, vamos con el colectivo. Pero está bueno eso, pero está bueno tanto el colectivo como la familia, eso es lo importante, que no hay que destruir a uno para construir el otro. Vos en tu familia te fue mal, bueno, perfecto, haces un colectivo, bueno, haces el colectivo, bárbaro. Es decir, esto que ahí vamos a decir, bueno, te damos la bronca, que nadie es profeta en su tierra. A veces en la familia parece que como que a vos no te valoran tanto, ¿viste? No, mira. Y después, ¿viste? Termina siendo que sos importante como mujer, como hombre, como papá, como hijo, ¿no? Es decir, bueno, ahí hay que ver cómo vamos mejorando. El ser humano es una persona que siempre tiene que cambiar, que evoluciona. Evolucionamos. Entonces vos por ahí, ¿viste? En tu familia te valoran de una manera, qué sé yo, y a mí en la mía de otra, pero viste, cuando nos ponemos acá nos ponemos los pantalones largos, dice, no, ¿cómo es? ¿Me explico? Y no es que lo hacen de maldad, hay un sistema como la cotidianeidad
no nos da el lugar a la luz, ponele. ¿Me explico? Hay oyentes que son inteligentísimos de nosotros, ¿sí o no? Sí, no tenemos grandes oyentes. Muy bueno, ¿viste? Sí, sí. Solemos hablar, cada tanto llamamos. Y hablamos por privado. Bueno, así que bueno, os pueden seguir, lo pueden buscar a Luca De Biasio por las redes, si no se pueden unir a la página de Lega del Mundo Argentina. Ahí van a estar, van a encontrar información sobre las elecciones, porque seguramente esto va a replicar por las redes para los italianos. Igualmente seguramente lo vamos a llamar la próxima semana para bueno, y decir dónde nos pueden encontrar, entonces, en el Facebook. Nos pueden encontrar en el Facebook de Siempre Nos Mienten, en el Twitter de Siempre Nos Mienten, en el Instagram de Siempre Nos Mienten y en el canal de YouTube suscríbanse Siempre Nos Mienten, que vamos a estar subiendo los programas de hoy. Bueno, y nos tenemos que ir, todas las fin de semana. Nos vamos. Buen fin de semana de pandemia. Chao, gracias.